¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a empezar con el tema de actualización de la aplicación del tamizaje nutricional. ¿Quién les habla? Melissa Ponce Castillo, licenciada en nutrición. Se cortó. Ok. Temas para tratar el día de hoy. Generalidades, tamizaje y evaluación nutricional, tamizaje nutricional en la UCI, tamizaje nutricional y resultados clínicos y algunos mensajes para llevar a casa. Vamos a empezar por definir qué es el riesgo nutricional. Es la posibilidad de mejorar, de una mejor o mala evolución. Y esto va a depender de diferentes factores nutricionales que pueden ser modificados mediante una intervención nutricional. Mediante una intervención nutricional, ¿qué nos viene a la mente? Que nosotros, como nutricionistas que somos, vamos a intervenir. Vamos a dar nuestra opinión dentro de la visita. Vamos a realizar este tamizaje al paciente con el fin de, si encontrar riesgo, poder realizarle una evaluación mucho más completa. He ahí la importancia de que sea el nutricionista el que realice el tamizaje nutricional, porque como ya vamos a ver más adelante, lo puede realizar otro profesional de la salud previamente estandarizado. Acá hay dos imágenes. En la primera imagen vemos un señor que aparentemente está dormido y en la segunda imagen vemos a una persona que está leyendo. Quiero por favor que me escriban, ¿cuál de las dos personas ustedes creen que estaría en riesgo nutricional? ¿La primera persona que apareció, el señor que está echado y dormido, o la segunda persona? ¿Qué creen ustedes? Solamente al ojo, ¿eh? Nada más. No tengo más datos. Lo miro y veo. ¿Cuál de esas dos personas pudiese pensar yo que está en riesgo nutricional? A ver, los leo. La primera. Muy bien, la primera persona. La mayoría me dice la primera. Excelente. Gracias por su participación. Y la segunda persona pues está leyendo, vemos una persona joven, la primera persona es una persona aparentemente mayor. Sí, efectivamente la persona mayor tiene más probabilidad de presentar riesgo nutricional por los distintos cambios fisiológicos que va a presentar, ya que a lo largo de su vida pues también los órganos vienen a envejecer. ¿Y qué sucede? Pues puede tener comorbilidades, enfermedades prevalentes, previas al estadio en el que se encuentra ahorita, entonces es muy probable que el paciente pueda presentar riesgo nutricional. La segunda persona, por el contrario, ve a una persona joven que está leyendo un periódico o una revista, ¿no? Y yo generalmente me puedo imaginar que esta persona pues ha llegado simplemente para una intervención muy simple o simplemente para un examen de repente, ¿no? Es por ello que debemos de realizar el tamizaje a ambas, porque no sabemos lo que puede pasar. ¿Qué sucede si les menciono que el primer paciente ha ido simplemente para un examen de control y de rutina y se ha hospitalizado porque hizo presión elevada? La segunda persona, dentro de un momento, le han hospitalizado porque le van a dar resultados que la persona tiene cáncer en estadio final. La situación va a cambiar de ahora en adelante, de acá a 2 o 3 días que se va a hospitalizar. La situación cambia y va a cambiar mucho. No es lo mismo una persona anciana que sí, probablemente tenga pues temas de fondo, no sabemos si ha dejado de comer o no, no sabemos si ha bajado de peso o no, no sabemos si vive solo o no. Sin embargo, la segunda persona, la vida le va a cambiar mucho, porque le van a dar un diagnóstico que tiene un cáncer en estadio muy avanzado y probablemente de acá a unos días van a entrar otros factores que van a intervenir negativamente en el estado de esa persona. Nutricionalmente también sí, pero van a existir otros factores, algunos propios de la enfermedad y otros factores que van a intervenir negativamente en que deteriore la salud de esta persona. Vamos a avanzar. ¿Qué es la desnutrición? Un desequilibrio. Desequilibrio entre la ingesta de energía insuficiente para cubrir mis necesidades, las necesidades que yo necesito, no solamente por mi edad, no solamente por la talla, no solamente por el estado fisiológico en el que me encuentre. Bueno, yo soy mujer, de repente estoy embarazada, de repente soy una madre lactante, sino también las enfermedades que pueda presentar. Es diferente los requerimientos de una persona con enfermedades crónicas a una persona con enfermedad aguda, ¿verdad? Que se puede dar un accidente automovilístico y demás. También va a depender si en el momento del accidente o del problema que estoy teniendo
ya he venido con una desnutrición previa o un riesgo nutricional previo, a diferencia de repente cuando ocurre un accidente, no necesariamente la persona está en riesgo, probablemente tenga todavía reservas que van a ayudar a que yo pueda soportar esos días en ayuno, quizá, probablemente. Entonces, es importante conocer el concepto de lo que es realmente desnutrición. ¿Van a existir cambios metabólicos y funcionales? Sí. En los estadios iniciales o al inicio, cuando uno empieza recién a dejar de comer, cuando uno empieza a perder ligeramente el apetito y a veces ni cuenta se da, son poco apreciables y no lo notamos. Hace un momento vimos la imagen en la cual vimos a un joven que no sabíamos, nos enteramos el día que evaluamos, que había perdido 5 kilos, pero se le veía bien, yo no lo noté tanto, pero había perdido 5 kilos previamente. Y en la imagen primera del paciente adulto mayor, seguía pesando lo mismo, quizás subido 1 kilo de más. ¿Ven cómo cambia la situación? Por eso es importante hacer un tamizaje que nosotros conozcamos, que nosotros podamos realizar de manera rápida también para poder de repente hacer una que otra pregunta además que nos ayuden a poder determinar si esta persona va a entrar en riesgo de desnutrición o no. ¿Cuáles van a ser los cambios que sí nosotros vamos a notar? Cuando ya la persona presente cambios en los marcadores del estado de la nutrición per se, ya cuando ya ha perdido quizá más del 5% del porcentaje de peso, quizá cuando ya no es en talla L, ahora es en talla S, o cuando el paciente ya lo ves disminuido, sus reservas musculares, sus reservas grasas, entonces ahí es donde todos vemos a un paciente desnutrido, a un paciente que decimos, no, ese está en riesgo, pero muchas veces el inicio no vemos. Y eso es lo que nos pasó en la etapa del COVID a muchos colegas. Veíamos a pacientes que eran pues obesos y habían bajado de peso y en un inicio muchos profesionales decían que estaba bien porque ha bajado de peso, porque es obeso. Y no es así, porque no es normal perder involuntariamente más del 5% de peso. Entonces, pues, he ahí que nosotros debemos, como nutricionistas, tener un punto de corte. ¿Hasta qué punto es lo normal? ¿Hasta qué punto yo sí hago un régimen de alimentación para bajar de peso? ¿Y en qué punto ya estoy desnutriéndome? A costa de mis reservas musculares estoy bajando de peso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Muy bien. El tamizaje nutricional que nos menciona ASPE, la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, nos menciona que es un proceso que va a identificar que una persona está ya sea desnutrida en sí o está en riesgo de estar desnutrido. Y si está en riesgo, ¿qué hacemos? Pasamos a una evaluación más compleja, una evaluación objetiva. Pasamos al proceso de atención nutricional, que ya muchos conocemos. ¿Qué nos menciona ESPEN? ¿Qué nos dice que es el propósito? Nos menciona que es predecir la probabilidad de un resultado favorable o desfavorable debido a factores nutricionales y la influencia del tratamiento nutricional. ¿Cómo va a influir el hecho de que ya descubrí, ya identifiqué que el paciente está en riesgo? ¿Ok? Pero ¿cómo lo voy a identificar? En las primeras 48 horas. Y tiene que ser de fácil aplicación porque de repente yo trabajo en un centro hospitalario y tengo a mi cargo 100 pacientes, cuando según nosotros deberíamos evaluar a pacientes hospitalizados 40 pacientes por un nutricionista. Entonces de repente tengo el doble o quizá un poco más. Entonces tiene que ser de fácil aplicación para identificar quién está en riesgo y poder realizarle el proceso de atención nutricional que dura un poco más. Tienen que ser reproducibles, detectar cambios a través del tiempo. Y esto es muy importante, porque hay muchos pacientes que incluso, supongamos que hemos evaluado al paciente B, que vimos hace un momento, al paciente joven que estaba leyendo el periódico, y no sabíamos, recién ese día le iban a sacar unos exámenes para determinar si efectivamente tiene cáncer o no. Y el día que le evaluamos, él nos dice que está muy bien, que no hay ningún problema, que se siente bien, que solamente ha tenido ciertos malestares y demás. ¿Qué sucede? Si no lo reevaluamos, probablemente al tercer o cuarto día este paciente va a caer, pero bastante, y va a presentar ya un riesgo nutricional en los días posteriores. Por eso es importante saber cada cuánto tiempo a una persona que no se encuentra en riesgo nutricional realizarle otra vez un tamizaje, porque muy probablemente y al estar hospitalizado va a haber otros factores que pueden intervenir negativamente en deteriorar ese estado nutricional y ponerlo en riesgo.
Deben estar validadas, lógicamente deben estar validadas, pero ¿en dónde? En la población en la cual se va a aplicar. En este caso, en la institución donde trabajo, ya sea en Lima, en provincia, adaptada a mi realidad, adaptada a la realidad de las colegas, de los colegas, que todos entendamos ese tamizaje y cuando lo empecemos a hacer por primera vez, vamos a tener que entre todos evaluar a los mismos pacientes para estandarizar resultados. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Se realizó un estudio de riesgo nutricional en hospitales del Perú en el año 2019. ¿Y qué se encontró? ¿Qué pudimos ver? Bueno, en primer lugar se evaluaron a 1.731 pacientes. 11 hospitales públicos se evaluaron de las diferentes regiones del Perú. Muchos nutricionistas pusieron la mano, muchos colegas. Del segundo nivel de atención fueron 58.8% y el 42.2% del tercer nivel de atención. Fue una cantidad importante, una muestra. Y lo que se encontró fue que el 70% de pacientes hospitalizados presentaban riesgo de desnutrición. Muchos de ustedes que de repente han hecho clases ya sea en el hospital, para la universidad o simplemente bibliografía para hospital, van a encontrar que la mayoría está en 50%. Y la bibliografía nos muestra que el promedio está entre un 40% a un 60%. Nosotros estamos en un 70%. Entonces, imagínense, es un valor bastante alto. ¿Qué sucede? Bueno, acá entra a tallar muchos factores, ¿no? Puede ser el grado de atención, el nivel de atención, puede ser el déficit de nutricionistas, puede ser de repente que no contamos con protocolos que nos indiquen qué herramienta de tamizaje realizar. Muchas veces somos pocos nutricionistas para la cantidad de salas o la cantidad de pacientes que tenemos que ver. Son muchos factores que entran a tallar. Pero si no generamos la necesidad, siempre vamos a estar en las mismas. Así es que debemos empezar de a poco, si es hoy cuando debemos empezar. 7 de cada 10 pacientes hospitalizados presentaban desnutrición. O sea, si entraban 10, ya sabía que 7 sí o sí iban a ser en riesgo. Muchísimos, ¿correcto? Y la mayoría de estos eran pacientes con diagnóstico quirúrgico que se relacionaban más a riesgo nutricional. Bueno, aquí probablemente tenga mucho que ver que muchos de los pacientes que que van a entrar a proceso quirúrgico, pues están en NPO previamente, ¿no? El preoperatorio, el postoperatorio, y hay ciertas patologías que de repente por desconocimiento dejamos mucho tiempo en NPO innecesariamente al paciente. Sabemos que el paciente tiene que estar estable para poder brindarle la nutrición, sin embargo, muchas veces, ya sea por desconocimiento o porque de repente no evaluamos a tiempo al paciente, dejamos más de 2 o 3 días en NPO, un paciente que necesita recibir nutrición para poder cicatrizar esas heridas, para poder recubrir sus requerimientos y poder tener un mejor pronóstico. Hay diferentes tipos de herramientas. Acá ustedes pueden observar, he tratado de colocar la mayor cantidad de herramientas de detección precoz. Hay algunas que no se van a adaptar a la realidad peruana, y ya lo van a notar ahora. Tenemos, por ejemplo, el puntaje de riesgo nutricional de Birmingham, que utiliza dentro de lo relacionado con la antropometría y la dieta, a la pérdida de peso, el IMC, el apetito, la habilidad para comer, tiene dificultad para masticar, para deglutir, gravedad de la enfermedad, también tiene el factor de estrés para determinar la gravedad del diagnóstico. Herramienta de detección de desnutrición, cambios del apetito, cambios al comer, pérdida de peso involuntaria. Casi la mayoría tienen cambios de peso. Herramienta universal de detección de desnutrición, el IMC, el cambio de peso, la presencia o no de enfermedad aguda. En el caso del índice de Maastricht, tenemos el porcentaje de peso corporal ideal. Pero tenemos acá albúmina, prealbúmina. Albúmina, bueno, sí, pero no siempre se le toma al inicio. Prealbúmina, que no tomamos. Recuento de linfocitos, eso sí lo tomamos. Clasificación de riesgos nutricionales, pérdida de peso, porcentaje de peso corporal ideal, ingesta de dieta. Y acá entra a tallar la función gastrointestinal. Tenemos también índice de riesgos nutricionales, peso corporal actual y habitual. Y acá entra también a tallar la albúmina. Detección de riesgo de la NRS 2002, creo que la mayoría las conoce. Pérdida de peso, IMC, ingesta de alimentos, gravedad de la enfermedad.
Pronóstico inflamatorio e índice nutricional, acá sí todos los valores son bioquímicos, es una ecuación. Necesito de prealbúmina, de proteína C reactiva y de ácido alfa-1 glicoproteína, que bueno, en el Perú no lo tenemos, no podemos utilizar este tamizaje. Índice pronóstico nutricional, acá necesitamos el pliegue de porcentaje de pérdida de peso, perdón, el pliegue cutáneo de tríceps, albúmina, transferrina, la sensibilidad de la piel. En la herramienta de detección simple tenemos al IMC, al porcentaje de pérdida de peso, a la albúmina, y en el cuestionario breve de evaluación nutricional, que ya les voy a mostrar diapositivas más adelante, hay muchos de los tamizajes que, bueno, los que más conocidos que son la BGS y la NRS 2002, no los estoy colocando, pero estoy colocando otros que son rápidos, fáciles para que ustedes puedan optar y tomarlo en cuenta quizá para poder actualizar sus protocolos de atención en sus respectivos hospitales, quizá los puedan utilizar, ¿ok? Bueno, en este caso, el cuestionario breve de evaluación nutricional solamente necesita la historia reciente del peso, apetito y si ha utilizado suplementación o no en el último mes. Tenemos, por otro lado, herramientas de evaluación o mal llamadas de evaluación nutricional, porque sabemos que los tamizajes nos indican riesgo nutricional, ¿ok? La mini evaluación nutricional, que es utilizado para pacientes adultos mayores ambulatorios, para ello yo necesito el dato del peso, la altura, el perímetro medio del brazo, el perímetro de la pantorrilla, la historia del dietético, el cambios en apetito, el modo de alimentación, la gravedad de la enfermedad, necesito albúmina, prealbúmina, colesterol, recuento de linfocitos, y otras variables como la autopercepción del estado nutricional y de la salud. Esta es la versión larga, porque en la versión corta no encontramos tanta información, ya les voy a mostrar diapositivas adelante la versión corta, ¿ok? La evaluación global subjetiva, que ya muchos la conocemos, la historia del peso, la historia de la dieta, el diagnóstico primario, el nivel de estrés, los síntomas físicos, dificultad para movilizarse, pero que están relacionados con la desnutrición, la disminución de grasa subcutánea, atrofia muscular, edema de tobillo, edema de sacro, ascitis posiblemente, capacidad funcional relacionada a la nutrición, síntomas gastrointestinales, si hay cambios o hay presencia de estos síntomas o no. Entonces acá hay dos puntos que nosotros debemos de separar bastante y ser muy críticos en este aspecto. Una cosa es el tamizaje y otra cosa es la evaluación. Sí, ok, sí, licenciada en enfermería, sí, doctor, el paciente está en riesgo nutricional. Voy a hacer una evaluación más completa y le voy a dar todos los diagnósticos nutricionales que voy a encontrar o que están relacionados, lógicamente, con la nutrición, porque debe tener problemas el paciente también relacionados con la parte médica, pero eso sí solamente lo va a desarrollar o lo va nos va a apoyar el médico, ¿no? La parte nutricional lo haremos nosotros como nutricionistas. Muy bien, entonces en el caso del tamizaje, identifica factores de riesgo. ¿Qué es lo que está llevando al paciente a tener riesgo nutricional? Tiene que ser simple y rápido. Y está desarrollado por un personal estandarizado, capacitado. En la evaluación, proporciona un diagnóstico, pero no cualquier diagnóstico, no un diagnóstico médico, proporciona un diagnóstico nutricional. Este va a ser más completo y más, necesito de más tiempo porque tengo que hacer todas las evaluaciones antropométrica, bioquímica, clínica, dietética, ecológica, funcional, pues si tengo las herramientas para realizar, pues bienvenido sea, más información, más data y mucho mejor para mi experiencia, ¿ok? Y lo ideal es que lo desarrolle el nutricionista, ¿ya? Yo sé que en otros países muchas veces no lo realiza el nutricionista, la evaluación nutricional. No todos los países cuentan con nutricionistas en todos los niveles de atención. Nosotros, los peruanos, bueno, desde el primer nivel de atención existen los nutricionistas y es que tenemos esa suerte, así es que debemos, pues, realizar con mucha mayor razón la evaluación en estos pacientes. Y nosotros tenemos que ver tanto en el tamizaje como en la evaluación si tiene resultados relacionados con la nutrición. En el caso del tamizaje, podría estar relacionado con la nutrición, porque si no está en riesgo nutricional, probablemente simplemente sea por otro motivo que está hospitalizado, no necesariamente va a estar relacionado los resultados, porque puede ser que no esté en riesgo nutricional. Pero en el caso de evaluación, sí, porque ya el paciente está en riesgo nutricional para yo haber podido realizar la evaluación completa. Entonces, acá sí el paciente, en evaluación, el paciente sí tiene un problema nutricional. Ok,
Se hizo un estudio de comparación entre los criterios GLIM, que es un criterio objetivo, ¿ok? Y la BGS y la NRS 2002. Para recordar, yo sé que ustedes se acuerdan, pero simplemente para recordar, tenemos a los criterios GLIM. Acá sí te aporta, ya te indica un diagnóstico nutricional. Para ello necesitas tener por lo menos un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Dentro de los criterios fenotípicos lo vemos en la parte verde, ¿ok? La pérdida involuntaria de peso, según el índice de masa corporal baja, en el caso de la pérdida de peso, mayor al 5% en los últimos 6 meses o mayor al 10% en más de 6 meses. En el caso del índice de masa corporal baja, acá diferencian a dos. Uno si es menor de 70 años y otro si es mayor a 70 años. Si es menor a 70 años y el índice es menor a 20, pues yo lo indico que está en riesgo. Y si es mayor a 70 años, pero tiene un IMC menor de 22, yo indicaría que este paciente tiene pues un criterio fenotípico. La reducción de masa corporal, perdón, de masa muscular, va a estar medida por técnicas validadas de composición corporal. Acá ingresa el DEXA, entra la bioimpedancia, la tomografía computarizada, las ecografías y demás. Pero si no la tenemos, porque ahora van a decir, sí, pero no, mi hospital no tiene, bueno, podemos utilizar la valoración antropométrica, ¿ok? Podemos realizar las medidas antropométricas para ver si hay reducción de masa muscular. Criterios etiológicos tenemos ingesta disminuida o asimilación de alimentos disminuido. Si consume menos del 50% más de una semana o menos del 100% o igual al 100% o menos del 100% en 2 semanas. O sea, no consume todo, empieza a consumir un poco menos, más de 2 semanas ya me llama la atención, así sea un poco menos. O cualquier condición gastrointestinal crónica que altere la asimilación de alimentos, ¿ok? Y con respecto a la carga inflamatoria, una lesión, una inflamación aguda, patología crónica inflamatoria, PCR, interleuquina 6, etcétera. Diferentes países tienen diferentes bioquímicos que realizan, ¿ok? Muy bien, vas a tener uno de cada tipo y yo indico que el paciente tiene como diagnóstico desnutrición. Es objetiva. Esta se ha comparado con la EGS y con la NRS 2002. ¿Y qué salió? Este trabajo que se realizó en el 2020, pero se publicó en el 2021, la prevalencia de desnutrición fue de casi el 36% en el criterio GLIM, BGS 37.2% y la NRS 2002 del 38%. Si se dan cuenta, los valores son, entre la BGS y la NRS son parecidos. Y el criterio GLIM, bueno, 35% igual no se aleja mucho. La concordancia entre estas herramientas, el GLIM con BGS y GLIM con NRS tuvieron los valores similares. Se dan cuenta, en promedio sería ambas 0.8%. Estos criterios mostraron mayor efectividad para diagnosticar desnutrición y predecir mortalidad. Sí, en 5 años el mejor predictor fue los criterios GLIM en causas, en enfermedades agudas, ¿ok? Y también en ese trabajo se menciona que si vas a hacer tu evaluación objetiva según criterios GLIM, pues puedes utilizar tanto la BGS como la NRS como tamizaje nutricional, ya que tiene bastante concordancia con el GLIM. Eso quiere decir que el paciente sí efectivamente está en riesgo nutricional y puedes pasar a la evaluación objetiva. Hubo otro trabajo de investigación bastante interesante en la cual mencionaron si son adecuadas las herramientas de detección tradicionales para monitorizar el riesgo nutricional en pacientes hospitalizados. Fue un análisis de datos del Nutrition Day. Acá se evaluaron a 155.524 pacientes, una muestra bastante importante, donde solamente el 41% de pacientes que estuvieron hospitalizados consumieron la alimentación completa. Ojo, los pacientes hospitalizados, tanto en riesgo como en no riesgo. De estas personas, las que no estaban en riesgo, el 30% de las personas que no se encontraban en riesgo disminuyeron su ingesta. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente, con el paso de los días, estas personas pueden entrar en riesgo de desnutrición, ¿correcto? Y las personas
con riesgo nutricional, o sea, que al momento de ingresar tuvieron riesgo nutricional, solamente el 25% disminuyó su ingesta. ¿Por qué disminuyeron esas personas que aparentemente pues no tenían riesgo su ingesta? Otros factores, otros problemas. Eso que me llama, que me tiende a llamar, por eso les hice el ejemplo de las dos fotos, del anciano y del joven, que uno no sabe lo que puede suceder mañana más tarde. Y es cierto. Recuerden que el paciente no ingiere alimentos, no cubre sus requerimientos energéticos proteicos, pues hay mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria. Estos pacientes que no tuvieron riesgo nutricional y no comieron nada, porque de los que no comieron, algunos no comieron nada, pero sí se les permitía comer, o sea, no tenían restricción. Simplemente no quisieron comer. Tenían 6 veces más riesgo de mortalidad que incluso los pacientes que se encontraban en riesgo, pero que sí comían. Imagínense. Es por ello que menciona que tamizajes nutricionales no identifican un grupo de pacientes que estarían en riesgo nutricional a la reducción de la ingesta mientras están hospitalizados, a pesar de que no estaban en riesgo al ingreso. Por eso es importante no dejar de lado y cada 3 días, o dependiendo del por qué está ingresando el paciente, cuánto tiempo se va a quedar, ver, tomarle el tamizaje nutricional. Porque probablemente hoy no está en riesgo, pero mañana no lo sé, pasado tampoco. Entonces, tengo que estar detrás. Y también trabajar con el equipo. Yo sé que, bueno, no sé cómo será la mayoría de ustedes, pero a veces no siempre nos toca la misma área. A veces somos rotantes, estamos en todas las áreas, ¿no? O cubriendo huecos. Entonces, ahí es un poquito difícil. Nos tenemos que ayudar mucho de los técnicos en nutrición, de los técnicos de enfermería, de las licenciadas también, porque nos pasan la voz, oye, este paciente está dejando de comer, oye, pero está bien, sí, está bien, pero de pronto ya no está comiendo, ¿qué está pasando? Mira que le han hecho una pequeña operación acá y ya no puede masticar bien, tiene dificultad para deglutir. Ah, ok, puedo entonces hacer un cambio. ¿Puedo hacer algo para mejorar esa ingesta? ¿Por qué no está consumiendo? ¿No le gusta la comida? También es un problema. Muchos hemos probado la comida de los hospitales para los pacientes y no siempre es agradable y eso influye negativamente. Sí, influye negativamente dependiendo cuánto tiempo te vas a quedar hospitalizado. Pero también afecta a su salud, afecta el riesgo de desnutrición. Riesgo de desnutrición, más tiempo, más gasto. ¿Ok? Yo quiero que el paciente, no es que no gaste, sino yo quiero que el paciente salga bien y pueda recuperarse rápidamente. ¿Ok? Entonces, ¿y qué herramienta utilizaron? Utilizaron el Malnutrition Screening Tools. Aquí está. Son dos preguntas. ¿Ha perdido peso de manera involuntaria? No, 0. No estoy seguro, 2 puntos de frente. Sí, si es sí, tengo que saber cuántos kilos ha perdido. Pero si no está seguro, de frente le pongo 2. O sea, si me dice, ay, no sé, señorita, ¿cuánto he perdido? Ok, 2 puntos. ¿Ha comido menos de lo normal o causa de disminución del apetito? ¿Ha consumido menos a causa de la disminución del apetito? No, 0 puntos. Sí, 1 punto. Y ahí nomás se damos cuenta que si tiene 0 a 1 no está en riesgo. Pero si tiene más de 2 a más, está en riesgo. Entonces, automáticamente me indica que el paciente está en riesgo. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que esta herramienta es bastante fácil, bastante sencilla. ¿Ok? Es una opción, podrían utilizarla. No digo que las demás sean malas, ojo, simplemente que es una opción que puedan tomar. Otro trabajo que se realizó en el 2021, la comparación del cribado de riesgo nutricional 2002 y la BGS como herramientas cortas de evaluación nutricional en adultos mayores hospitalizados. Al inicio les mencioné, bueno, hace unas diapositivas atrás, que generalmente se utiliza la MNA para pacientes adultos mayores, pero generalmente a los ambulatorios y a los que están, ya sea atención domiciliaria o consultorio. Porque hay ciertos ítems que ahorita lo vamos a ver, que por ahí necesitamos de otro profesional que nos ayude o ya de un diagnóstico previo. Y ahí el problema que nosotros no tenemos una historia virtual que esté actualizada, que lo que le ha sucedido de repente en Trujillo, mientras vivía en Trujillo y ahora que pasa a Lima, yo puedo tener toda esa información. Muchas veces la información que está en provincia se queda en provincia y no llega a ahora que está en Lima, o viceversa, ahora que está en Trujillo, pues, y antes que estaba en Lima, yo no sé si ha tenido
qué antecedentes ha tenido. Y cuando es una persona mayor, a veces van solos, o a veces el familiar que va es un amigo, un vecino, etcétera, y hay ciertos problemas que se suscitan y no me permiten realizar un adecuado tamizaje, y ahora lo vamos a ver. En este trabajo se evalúa a 622 sujetos mayores. La prevalencia de desnutrición fue del 22% según la NRS 2002 y el 15% según la BGS. Y también va a detectar riesgos nutricionales relacionados con mediciones de evaluación geriátrica integral. Acá no solamente utilizaron el IMC, la actividad de vida diaria, el mini examen del estado mental, la escala de depresión geriátrica, la escala o la encuesta, perdón, de ancianos vulnerables, que dicho sea de paso, esta NRS y la BGS se relacionó con valores antropométricos, pero también con el grado de depresión, también con la encuesta de ancianos vulnerables y también con el estado mental. Cuanto mayor deterioro mental, cuanto mayor depresión, mayor dependencia, el paciente tenía mayor riesgo de presentar riesgo nutricional. Y acá está la MNA, la Mini Nutrition Assessment, la versión corta. Y acá, como ustedes pueden observar, si bien es cierto, ha consumido, no ha consumido, problemas digestivos, dificultades, eso no hay problema. Acá vemos en la D, en la movilidad, bueno, si está en la cama, el sillón, si hay autonomía en el interior, sale del dormitorio, eso sí es algo que lo podemos ver o preguntar por último al personal técnico que está cuidando al paciente. En el caso de la D, hay un pequeño detalle, mira, ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológica en los últimos 3 meses, ahí va lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Si está en provincia y si viene, ¿cómo yo sé? O si es un paciente que vive en Lima, toda su vida ha vivido en Lima, pero ha estado, recién tiene seguro, o no sé, perdió su seguro y ahora está en el MINSA. ¿Por qué? X motivo, lo que fuere. No actualizaron sus datos, lo que fuere. Ahora está en MINSA. No sé su información. De repente sí ha estado. Entonces yo tengo que poner no, tengo que poner sí, si no lo sé. Lo otro, problemas neuropsicológicos. Yo puedo saber cuáles son los problemas neuropsicológicos, no, tendría que hablar en este caso con la psicóloga, si una psicóloga perenne en el área, pues no hay ningún problema, lo puede realizar, me puede brindar esa información y si la tengo en la historia clínica, pues bienvenida sea. ¿Ok? La circunferencia de pantorrilla, eso sí fácilmente lo podemos resolver, el índice de masa corporal también. Ahora, hay un poco de dificultad en el caso de los pacientes que no pueden pararse, son ancianos, y ahí, por ejemplo, entra a tallar la subjetividad, porque a veces no, yo no lo puedo, la cama no tiene balanza, no se puede parar, entonces hay ciertos detalles que por ahí me limitan, entonces podría ser una opción, y con este trabajo se mencionó que se llegó a la conclusión de que tanto la BGS como la NRS 2002 detectan desnutrición o riesgo de desnutrición en pacientes adultos mayores. Entonces sí podríamos utilizarlo. Sería una opción. Si ustedes sí realizan la MNA y no tienen ningún problema, estos valores lo trabajan con un equipo bastante unido, tienen la información muy rápidamente, creo que no hay problema. Pero si por ahí hay ciertos detalles, ciertas falencias, pues una opción, acá hay 2 opciones, tanto la BGS como la NRS 2002 que pudiesen utilizar en este grupo etario. Pero ¿cuál va a ser la posición de la Academia de Nutricionistas de Nutrición y Dietética respecto a las herramientas de tamizaje? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la Academia? Bueno, ellos nos dicen que es una herramienta que lo realizan pues enfermeras, asistentes médicos, técnicos de nutrición, técnicos de enfermería, nutricionistas y dietistas registrados. Registrados, o sea, habilitados, capacitados. El uso de estas herramientas tiene que ser validada, tiene que ser confiable y tiene que evitar derivaciones innecesarias de pacientes que no están en riesgo a realizar una evaluación objetiva. Por eso, tiene que ser un tamizaje adecuado y correcto para evitar esos sesgos. Y se consideró que los resultados generales de validez, concordancia, confiabilidad y los grados de evidencia de apoyo y clasificó a estas herramientas. Acá en esta imagen vamos a observar otra vez a la MST, al MAS, al MNA, al
SNAQ, que ahorita lo vamos a ver más a detalle, el MNA y la NRS. ¿Cuál creen de todas estas herramientas que menciona esta institución, la Academia de Nutrición y Dietética? ¿Cuál de todas estas herramientas es la que debemos de utilizar de ahora en adelante? ¿Cuál creen? Son 6, contando de arriba abajo. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. ¿Cuál creen ustedes? Los leo. Muy bien, el MCT, Carolina. Efectivamente, es el MCT el que esta academia nos menciona que debemos de utilizar de ahora en adelante, que debemos dejar de lado los que estábamos utilizando y utilizar de ahora en adelante el MCT. ¿Por qué? Porque tiene un grado de evidencia fuerte, por ese motivo. En el resto de ítems es muy parecido a los demás, pero en el grado de evidencia o fuerza es bastante alto. Y es por ello que consideramos que el MCT es una muy buena herramienta para realizar. Sin embargo, bueno, yo en lo personal discrepo, soy de las personas que cree que la herramienta que debe utilizar es la herramienta que el profesional, el grupo de profesionales nutricionistas que están capacitados y estandarizados para realizar, deben hacerlo. Si quieren actualizar su protocolo de atención, si quieren actualizar sus guías del hospital y utilizar otro, bienvenido sea, pero siempre y cuando se estandarice en el centro hospitalario. ¿Por qué? Porque si ya están acostumbrados a un tipo de tamizaje y les está yendo muy bien y todos lo realizan bien, ¿por qué vamos a cambiarlo si se adapta a mi realidad? ¿Ok? Pero lo que nos menciona acá la academia es que debemos utilizar el MCT. Acá está la SNAQ que les quería mostrar porque también es bastante corta. Son 3 preguntas. ¿Ha perdido peso inintencionalmente o no intencionalmente? Más de 6 kilos en los últimos 6 meses, 3 puntos. Más de 3 kilos en los últimos 2 meses, 2 puntos. Si no ha perdido peso, pues 0 puntos, ¿no? Si ha reducido su apetito en el último mes, 1 si es sí y 0 si es no. ¿Ha recibido alimentación por sonda o tomado bebidas complementarias en el último mes, sí o no? Se suma y si tengo una o ninguna, pues no hago ninguna acción y vuelvo a reevaluar. Si tengo 2 puntos en adelante y una malnutrición moderada, un riesgo de malnutrición moderada y hay una intervención nutricional, sí, pues tengo que realizar el proceso de atención nutricional. Si hay una malnutrición severa, un riesgo de malnutrición severa, pues hay una intervención nutricional y un tratamiento dietético que tengo que realizar este paciente para evitar que siga yendo en probable desnutrición pronta. Entonces, es un breve cuestionario, también muy rápido de poder realizar. Es otra opción que les dejo para que ustedes puedan, si desean, utilizarlo y practicarlo. Posición de la Academia de Nutricionistas, pues sí, efectivamente, esta nos menciona que sea el MST. También son 2 preguntas nada más, bastante fáciles, bastante sencillas, creo que ya nos la recordamos. Respalda el uso de una sola herramienta, en este caso la MST, y debe ser evaluado por todos los nutricionistas, a todos los adultos en la institución donde laboramos. El nutricionista es el que debe implantar el MST, así como capacitar a los demás profesionales nutricionistas de la institución para que se estandaricen, capacitar constantemente a los profesionales nutricionistas, investigar los costos y resultados del procedimiento en la detección de riesgo nutricional. ¿Qué costo-beneficio tengo con respecto a identificación precoz de riesgo nutricional y estancia hospitalaria? Educar y capacitar para poder tener la precisión correcta con los demás colegas nutricionistas, así como desarrollar materiales de educación y de capacitación. Luego vamos a tener el cribado de NRS, que va a predecir sólida y modificable para los resultados clínicos a corto y a largo plazo. ¿Qué nos menciona este trabajo de investigación que se publicó en el año 2020? Este trabajo fue secundario a otro trabajo que es el EFORT, que es el efecto del soporte nutricional temprano en fragilidad, los resultados funcionales y recuperación de pacientes hospitalizados con desnutrición. En este trabajo, la mortalidad mostró un aumento con un mayor valor de NRS.
A mayor valor de NRS, mayor mortalidad. A corto plazo, 30 días, a largo plazo, 180 días. Y estuvo relacionado directamente con el deterioro de la calidad de vida que se midió según la escala de Bartel. Esta NRS y la mortalidad, esta asociación, fue dependiente de la edad, del sexo y del diagnóstico de ingreso. Personas adultas mayores tienen más probabilidades, creo que eso ya lo hablamos al inicio. El diagnóstico, si es un diagnóstico más complicado, pues el paciente va a tener mayor riesgo en comparación a un paciente que probablemente el diagnóstico de ingreso, diagnóstico médico, ojo, de ingreso no sea tan complicado o no ponga en riesgo su salud. ¿Cuál va a ser estos resultados clínicos que vamos a encontrar? Pues esta NRS tiene implicaciones pronósticos con respecto a resultados clínicos relacionados con la desnutrición. Se asocia la NRS y resultados adversos que fueron menos en pacientes que recibieron apoyo nutricional. En este trabajo de investigación, apenas aceptó el paciente pertenecer al estudio de investigación, inmediatamente fue diagnosticado con riesgo de desnutrición. Un nutricionista se encargó de brindarle suplementación. El detalle y el sesgo de ese trabajo de investigación es que no necesariamente estuvo pendiente de cubrir sus requerimientos energéticos proteicos, simplemente se le brindó un suplemento. Pero uno no solamente vive de un suplemento, de un complemento, ¿no? Uno necesita consumir alimentación, asegurarnos de que cubra su requerimiento completo, energético y proteico, no solamente, bueno, ya te doy este suplemento, y si solamente toma el suplemento y no consume alimentos, ¿cómo yo sé? Entonces, hubo un sesgo en ese trabajo, pero sí el riesgo nutricional tiene un efecto negativo independiente sobre los resultados de la salud, que no es explicada por la mayor carga de la enfermedad observada en la población desnutrida. Los riesgos nutricionales y los resultados económicos sí están relacionados directamente a mayor estancia hospitalaria, readmisión del mismo paciente, ingreso a UCI y mayor uso de los recursos del hospital. La NRS y la mortalidad fue solo la mitad de fuerte en el grupo de intervención en comparación al grupo de control. ¿Qué quiere decir? Que solo la mitad de este grupo que recibió suplemento nutricional tuvo mejora en comparación a los pacientes que no recibieron suplementación. Por lo que les mencioné hace unos segundos, era que no se percataron de que efectivamente el paciente cubría sus requerimientos energéticos proteicos, simplemente se les brindó un suplemento. ¿Los efectos adversos de la desnutrición son parcialmente modificables? Sí, probablemente si este paciente, yo me aseguraba de que este paciente consuma o llegue a sus requerimientos energéticos proteicos completos, probablemente hubiera tenido un mejor resultado, ¿no? La NRS es una estrategia fuerte y factor de riesgo independiente para la mortalidad y resultados adversos que a su vez puede ser modificados por la nutrición, la intervención nutricional. La detección de riesgos nutricionales en unidades de cuidados intensivos. Acá en este trabajo es muy interesante, ya que evalúa tanto el Nutri-Score con la NRS 2002. Entonces, ¿qué nos menciona? La ASPEN, la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, nos dice que en la UCI podemos utilizar tanto NRS 2002 o Nutri-Score. ¿Ok? Eso nos menciona ASPEN. Este trabajo se realizó en 2 centros hospitalarios en Brasil. Se valoran a 208 pacientes que estaban en UCI. El 47.6% tenían un alto riesgo de riesgo nutricional por el Nutri-Score y el 35.6% fue clasificado por la NRS 2002. El Nutri-Score y la NRS identifican el riesgo nutricional de manera diferente. No se puede considerar intercambiables, ya que haciendo el Nutri-Score, yo tengo una mayor cantidad de pacientes en riesgo, a diferencia de la NRS. Y con este trabajo, ellos concluyeron que no, solo se debe utilizar el Nutri-Score y la NRS, pues no va a ser utilizada en pacientes en UCI. Este es el Nutri-Score. Y como ustedes pueden observar aquí, la edad, fácil, no hay problema. Apache. ¿Cómo hallamos el Apache? ¿Es algo que normalmente el nutricionista está familiarizado en hallar? No. Generalmente el Apache lo realiza pues
los médicos, ¿ok? Pero no siempre está en la historia. No sé, los que están o rotan en UCI, no siempre está en la historia clínica. Si está en la historia, excelente. El SOFA, otro valor que no necesariamente a veces lo colocan en la historia. Entonces, tenemos que contar probablemente los que sí perennemente están en UCI, algunos tienen hay un link hay una página en la cual tú puedes llenar los datos y automáticamente te arroja el Nutri-Score. Hay otros hospitales que sí cuentan con el ya digitalizado el Nutri-Score, ponen los datos y automáticamente les arroja. Pero si yo no cuento con el valor de Apache y SOFA, pues no voy a poder, no voy a poder obtener el valor y me voy a quedar haciendo el Apache, intenten hacer el SOFA, va a ser un poco complicado. No es imposible, hay muchos colegas nutricionistas que están en UCI y que ya están familiarizados y pueden sacar el Apache y el SOFA y no hay ningún problema. En otros centros hospitalarios ya es obligatorio que los médicos tienen que realizar el Apache y está en la historia clínica. Yo lo menciono porque no todos tenemos la misma realidad hospitalaria. Entonces es importante mencionar ello. Número de comorbilidades, bueno, ahí no hay ningún problema. Podemos ver en la historia clínica, días de hospitalizado al ingreso en UCI, interleuquina 6, bueno, en este caso no hay problema porque ahora dirán, no, pero nosotros no tenemos interleuquina 6, pero esta herramienta también te da una tabla de puntuación si es que no cuentas con interleuquina 6 y si efectivamente nosotros en el Perú no tenemos interleuquina 6, así que no hay ningún problema, ¿ok? Hacemos la parte de abajo, la tabla 3, cuando no utilizamos la interleuquina 6. De 5 a 9 puntos, tiene un puntaje alto asociado con peor pronóstico de mortalidad y ventilación, y si tiene 0 a 4 puntos, estos pacientes tienen un riesgo bajo de malnutrición. ¿Qué opinan? ¿No realizamos? ¿Qué hacemos? No sé hacer el Nutri-Score. ¿Cómo hacemos ahora? Bueno, ¿qué nos dice ESPEN? ESPEN no está de acuerdo con lo que mencionan anteriormente y dice que no hay un estándar de oro todavía porque no hay una investigación grande que puede determinar efectivamente qué herramienta sea el estándar de oro, ¿ok? Para UCI, para diagnosticar, bueno, para conocer el riesgo nutricional en UCI. Ojo. La mortalidad va a estar utilizada para validar las herramientas, solo para validarlas, pero no es para evaluar la eficacia de una intervención nutricional. Existen diferentes factores que van a influir en que el paciente pueda complicarse en UCI. Bacterias oportunistas, virus, hongos, una nutrición. Disculpen, creo que alguien está con el, por favor, pueden cerrar su audio. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, van a existir diferentes factores que influyen, como ya les mencionaba, bacterias oportunistas, proceso inflamatorio de la enfermedad, complicación de la enfermedad, ingreso a sala de operaciones, probablemente terapia dialítica, el paciente se encuentra, no brindarle nutrición enteral a tiempo, probablemente lo dejo unos 3 o 4 días en NPO, o la ingesta que le estoy brindando, el nutriente enteral que le estoy brindando es insuficiente, no cubro ni siquiera el 50%, ni siquiera el 70% que debería ser, pero ni siquiera el 50%, o sea, para ser exagerados, ni siquiera el 50% del requerimiento que necesita el paciente. Entonces, hay muchos factores que entran a tallar aquí. Ok, algunos pueden estar relacionados con la nutrición, otros pueden ser por otros motivos, sin embargo, van a afectar el estado nutricional del paciente. Entonces, por eso se menciona que debería haber más estudios. Por eso, ESPEN dice que si el paciente se encuentra en UCI más de 48 horas, ya el paciente es considerado en riesgo. Y si el paciente, con esa idea, el paciente está más de 48 días más de 48 horas en UCI, ya es un paciente a riesgo. Es decir, todos los días yo tendría que evaluar y monitorizarlo. Es por ello que menciona que el nutricionista que trabaja en UCI debería haber 15 pacientes, ¿no? De 15 máximo 20 pacientes. Y quizás esa no es la realidad de todos los hospitales en el Perú y peor en provincias, ¿no? El riesgo nutricional en UCI identifica pacientes enfermos que se benefician con la terapia nutricional, pero, como ya les mencioné,
Con esto no digo que no deberían utilizar la NRS 2002 en UCI, tampoco digo que no deberían utilizar el NutriScore porque, ay, piden SOFA, piden Apache, no, más bien es la idea de que, ok, conversar con el equipo que trabaja en UCI, si yo siempre estoy en UCI, pues para que esos valores siempre estén en la historia clínica y yo pueda sacar mi riesgo nutricional mucho, mucho mejor. Entonces, la idea simplemente es conversar con el equipo de trabajo para poder facilitar las cosas. Si yo sé que está en riesgo y le puedo dar una terapia nutricional específica a este paciente, pues va a ser mejor para todos, va a estar mejor, va a recuperarse más rápido y todos felices y contentos, ¿ok? Entonces, acá quedamos con nutrición en UCI. Ahora vamos con asociaciones de riesgo nutricional al ingreso hospitalario e incidencia de complicaciones, tiempo de hospitalización y mortalidad. Acá una identificación temprana del riesgo es esencial para iniciar una terapia nutricional. Claro, porque si no está en riesgo, yo no voy a hacer una evaluación completa, no voy a encontrar sus diagnósticos nutricionales, por ende, le voy a seguir enviando normal su régimen según lo que le he evaluado, cómo está y punto. Nada más. ¿Por qué? Porque es un paciente que no está en riesgo nutricional. Si yo evalúo, si yo conozco, si yo identifico que el paciente está en riesgo, puedo adelantarme a posibles incidencias de complicaciones clínicas que puede presentar. En este trabajo de investigación que se hizo en el 2019, se evaluó 806 pacientes entre enero del 2016 y diciembre del 2017. Usaron la NRS, antropometría y exámenes de laboratorio, tanto al inicio como al final. Y se encontró que el 63.6%, en un momento le dije entre 40 y 60 ya, 63.6% se relacionó estos pacientes con riesgo a mayor complicaciones, tiempo de hospitalización y muerte. Murieron 240 pacientes en ese trabajo. Identificar oportunamente el riesgo nutricional, el ingreso y realizar un adecuado seguimiento mejora el estado del paciente, sí, en la hospitalización. Y disminuye la aparición de complicaciones, el riesgo de morro y mortalidad y la estancia hospitalaria, que eso es lo que todos queremos para nuestros pacientes. Pero ¿cómo hicimos ahora en la etapa de pandemia? Bueno, ESPES nos menciona en las guías, en su guía que sacó en el año 2020, para en la emergencia sanitaria, menciona que el tamizaje que se puede seguir puede ser el MAST, que no es el MSTA, es el MAST, M-U-S-T, y la NRS 2002. Los pacientes con riesgo nutricional deben mejorar por recomendaciones de alimentación realizada por profesionales de la salud con experiencia. ¿Ok? La identificación del riesgo nutricional debe ser temprana, considerado a la población de riesgo como eran, pues, ¿no? Como eran los adultos mayores en su momento y personas que padecen enfermedades crónicas y agudas en los pacientes con SARS-CoV-2. La malnutrición y el hambre van a acrecentar la gravedad de la enfermedad y mortalidad también en la población más joven. Ya vimos que en la segunda ola donde cayeron más fueron las personas más jóvenes, ¿correcto? Entonces, y muchas veces ni siquiera fuimos considerados como primera línea de atención en un primer momento, cuando a pesar de ello, muchos de los colegas, esta foto lo saqué de internet, muchos de los colegas ingresaban, aportaban, evaluaban a los pacientes y de verdad es algo loable. Yo también trabajé en UCI, también trabajé en hospitalización, ingresaba también a evaluar a los pacientes, así es que todo lo que hemos realizado es loable labor, pues un aplauso a la distancia, ¿ok? Entonces, sí o sí era la importancia, sí. Ahora, ¿cuántos de nosotros realizamos el tamizaje? Bueno, casi todos estaban en riesgo, por no decir todos. En lo personal utilizamos el NRS 2002 en su momento, pero según indicaciones o según sugerencias de ESPEN, pues indicaron que también podrían utilizar la MUST. ¿Pero cuál es la MUST, licenciada? Ok, acá tenemos la escala de MUST, el tamizaje. El paso 1, sí, de acuerdo al IMC, mayor de 20 o en obesidad, 0 puntos, 18.5 a 20, 1 punto, menor de 18.5, 2 puntos. Paso 2, pérdida de peso no planificada involuntaria en los últimos 3 a 6 meses, menos del 5%, 0. 5 a 10%, 1 y mayor al 10%, 2. Paso 3, puntuación para el efecto de la enfermedad aguda si el paciente presenta estrés metabólico y no ha comido o existe posibilidad de que no coma durante un periodo de tiempo mayor a 5 días, una operación o algo, 2 puntos. Sumo y de acuerdo a eso, si tiene 0, no hay riesgo. Si
tiene 1, riesgo medio, y si tiene 2 a más, riesgo alto. Esas son esa es la evaluación MUST. ¿Cuáles van a ser los mensajes para llevar a casa? Recordar que el tamizaje permite identificar el riesgo nutricional, no un diagnóstico, riesgo nutricional de los pacientes para intervenir de qué manera oportuna, hacerle la evaluación objetiva y poder brindarle quizá, no lo sé, una suplementación, una complementación nutricional, si lo merece, si lo necesita, porque si no, de repente por vía oral lo hacemos muy bien. Primero es la vía oral, pero si necesitase, bienvenido sea. Y también si el hospital cuenta con este nutriente, porque muchas veces hay muchos hospitales que no tienen. Entonces, con lo que tenemos. Se debe estandarizar con todos los profesionales nutricionistas que trabajan en la misma institución el tamizaje a realizar. Se debe estandarizar, no hay que imponer. Salvo, lógicamente, si yo ahora trabajaba, no sé, en un hospital B y ahora paso al hospital A, y en el hospital A ya realizan cierta tamizaje nutricional, tengo que adaptarme. Lo que sí podría es conversar con el resto y de repente dar sugerencia en la nueva actualización de protocolos o guías de la institución y poder plantear mi punto, obviamente con bibliografía que voy a recabar, ¿no? Debemos validar esta herramienta acorde a nuestra realidad hospitalaria, realizar protocolos de atención donde se incluye el tamizaje nutricional y realizar el proceso de atención nutricional a pacientes que se encuentren en riesgo de desnutrición. ¿Ok? Eso es muy importante porque muchas veces decimos, sí, está en riesgo, pero no lo evaluamos. Y créanme, si nosotros tenemos datos estadísticos, a lo que me refiero es saber a todos los pacientes que yo he evaluado, cuántos son los ingresos, a cuántos realicé tamizaje y de los que realicé tamizaje, cuántos están en riesgo, y de esos riesgos incluso poder, si puedo conocer, yo sé que sí lo van a poder hacer ustedes, cuántos de estos pacientes que han estado en riesgo han fallecido y el motivo por qué han fallecido. Si pudieran hacer esos trabajos en sus centros hospitalarios, créanme que pudieran notar la deficiencia y quizá la contratación de más colegas nutricionistas para que trabajen y realicen la evaluación respectiva a los pacientes y comprobar que efectivamente dando una terapia nutricional a tiempo, oportuna, podemos mejorar no solamente el estado nutricional de la persona, sino también estancia hospitalaria, menos comorbilidades y el paciente puede irse alta y no regresar, porque a veces le dan de alta y regresan a los 2, 3 días o a la semana. Y esa no es la idea.